Estudiar la fisiología de la sangre. Para ello vamos a necesitar una muestra sanguínea que vamos a extraer mediante la técnica de venopunción. Luego, la sangre es un... Hola a todos, en esta oportunidad vamos a estudiar la fisiología de la sangre. Para ello vamos a necesitar una muestra sanguínea que vamos a extraer mediante la técnica de venopunción. Luego la vamos a observar bajo el microscopio para identificar los distintos elementos y también le vamos a realizar distintas determinaciones como hematocrito, pruebas de velocidad de sedimentación globular y ensayos de tiempos de coagulación en distintas condiciones físico-químicas. La sangre es un tejido conectivo especializado cuya función es actuar como un medio de transporte dentro del organismo para la liberación y captación de sustancias. Está conformada por dos fracciones. Por un lado tenemos a los elementos formes, que constituyen el 45% de la sangre y representan la fracción celular de este tejido. Son tres tipos de elementos: los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos. Por otro lado, tenemos al plasma, que constituye el 55% de la sangre y es la fracción líquida, donde están suspendidos los elementos formes. Es decir, el plasma se puede considerar como la matriz extracelular del tejido sanguíneo. Está formado por un 90% de agua y un 10% de solutos. Los materiales necesarios para realizar una extracción de sangre son un torniquete, aguja hipodérmica con un calibre de 20G o 21G. Hay que tener en cuenta que a mayor numeración la aguja es más fina. Una jeringa, algodón, alcohol etílico de 70 grados, apósito. La punción se realiza en alguna de las venas del pliegue interno del brazo y el procedimiento es el siguiente. Se le indica a la persona que se siente y apoye su brazo extendido con la palma de la mano hacia arriba y se le pide que cierre el puño para que las venas sean más visibles. Se selecciona la vena y se desinfecta el área con un algodón embebido en alcohol, haciendo un movimiento circular hacia afuera. Se coloca el torniquete, se posiciona la aguja con el bisel de la punta hacia arriba y en un ángulo de unos 15 grados se punza la vena. No es necesario hacerlo en profundidad. Cuando la sangre comienza a fluir es el momento de desplazar el émbolo de la jeringa para extraer el volumen necesario de sangre y se hace con un movimiento lento pero continuo. Antes de retirar la aguja, se le pide a la persona que abra la mano, se retira el torniquete y se coloca un algodón seco sobre la punción para finalmente retirar la aguja. Se le pide a la persona que sostenga el algodón unos segundos, tiempo que puede ser usado para llenar los tubos con los cuales se van a realizar las distintas determinaciones. Luego se reemplaza el algodón por un apósito. La velocidad de sedimentación globular se expresa como la distancia en milímetros que recorren los hematíes al sedimentar por unidad de tiempo, en general 1 hora. Es un parámetro de gran utilidad en el diagnóstico médico, ya que sus variaciones son indicativas de determinados procesos patológicos, pudiendo estar aumentada en casos como infecciones, artritis y disminuida en otros como por ejemplo hiperglucemia, policitemias, etc. Los glóbulos rojos presentes en la sangre poseen una mayor densidad frente a la del plasma, por lo tanto, si extraemos sangre y la colocamos dentro de un tubo de ensayo sin movimiento ni calor, esta diferencia de densidad y además la fuerza de gravedad hacen que los glóbulos rojos sedimenten en el fondo del tubo dejando una capa de suero por encima. En condiciones normales en el interior del organismo, los hematíes presentan una carga eléctrica negativa que se denomina potencial Z en su membrana, que origina una repulsión entre ellos y una constante suspensión de los mismos en sangre. Cuando estas condiciones de carga se alteran, aparece la precipitación de los mismos. La velocidad de sedimentación globular se divide en 3 fases. La primera fase es la agregación de los hematíes, que para que esto se produzca deben aparecer cambios que alteren la estructura de los glóbulos rojos, especialmente cambios en sus proteínas plasmáticas que permiten el acercamiento y la adherencia de unos con otros. Los glóbulos adoptan la formación de pilas de moneda, formando columnas. Esta primera fase dura aproximadamente 10 minutos. La segunda fase es la de sedimentación, donde una vez adheridos los glóbulos rojos caen precipitados hacia el fondo del tubo de ensayo. Esta fase dura aproximadamente 45 minutos y la velocidad de precipitación es constante. La tercera fase es la fase de concentración, donde se producen los depósitos de los eritrocitos y dura el resto del periodo. Procedimiento de los ensayos.
Primero se determinó la velocidad de sedimentación globular, donde se siguieron los siguientes pasos. Se introdujo uno de los tubos de Westergren en la copa hasta que la muestra llegó a la marca superior. Colocamos en un soporte especial con la parte inferior firmemente apoyada sobre la base del soporte, quedando el tubo en una posición exactamente vertical. Al cabo de una hora examinamos el nivel alcanzado por el frente que separa el plasma del resto de la sangre y anotamos los valores obtenidos. Los resultados que obtuvimos. El tubo que se encontraba en posición vertical disminuyó su volumen 27 milímetros en una hora. El que se encontraba a 45 grados disminuyó 79 milímetros. El tubo que tenía una muestra diluida solo 0,3 milímetros. Según estos resultados podemos observar que la BSG es mayor en el tubo que se encontraba a 45 grados que el que estaba en posición vertical y a su vez mayor al tubo con la muestra diluida. Esto se debe a que la inclinación del tubo acelera la BSG. Mínimos grados de inclinación ejercen un marcado efecto acelerador sobre la velocidad de sedimentación. Se cree que se deba al depósito de células en un lado del tubo, lo cual permite mayor facilidad de ascenso del plasma. Aumenta el área de contacto proporcionado por la inclinación. Los eritrocitos se agregan a lo largo del lado inferior, mientras que el plasma aumenta por el superior. Por ello, una sola desviación de solo 3 grados a partir de la vertical puede acelerar el valor de la BSG en hasta un 30%. En el método de los 45 grados, los tiempos de la lectura varían según los grupos analizados, en el que no hay un tiempo exacto que pueda ser común para todos los grupos estudiados, por lo que no es factible para dar un resultado clínico. En cuanto al tubo con menor BSG, podemos decir que cuando la sangre está diluida, tiene una menor cantidad de glóbulos rojos con una mayor área entre sí, por lo que dificulta la aglutinación y disminuye la BSG. Podemos observar entonces que los valores de BSG variaron cuando se realizaron distintos efectos sobre la muestra de sangre debido a que el potencial Z fue afectado. En el apartado C se nos pide evaluar el hematocrito sanguíneo, es decir, el volumen de eritrocitos respecto al volumen sanguíneo total. En este caso utilizamos el método de centrifugado de capilares, como los que se muestran en la imagen. Utilizando las muestras de sangre provistas anteriormente, las cuales tienen heparina, usamos pequeños capilares de vidrio desechable no graduado y sin anticoagulante, a los cuales se les coloca sangre hasta llenar 3/4 del capilar y se cierra por un extremo con plastilina. Procedemos a colocar los capilares en la centrífuga de microhematocrito. Realizamos la experiencia por duplicado ya que tenemos que balancear los volúmenes dentro del platillo y centrifugamos por 5 minutos a 12.000 revoluciones por minuto. Al retirar los capilares podemos observar cómo se han separado los elementos formes de la sangre y el plasma. La fuerza centrífuga separa físicamente las células sanguíneas, el componente sólido, del plasma, el componente líquido, ya que poseen distintas densidades. El plasma se observa en la parte más superficial, mientras que los eritrocitos están sedimentados al fondo del capilar, y los leucocitos quedan en una fina capa entre ellos. Las características cuantitativas y cualitativas de cada elemento nos pueden dar una idea sobre el paciente, si éste tuviera alguna condición, patología o enfermedad. Por ejemplo, los valores normales de hematocrito rondan el 41 al 53% en hombres y del 35 al 46% en mujeres. Si el valor de hematocrito es bajo, podría tratarse de una anemia, mientras que si supera el rango, se lo denomina policitemia. Por otro lado, si la capa leucocitaria es gruesa, puede indicar una leucocitosis por infección, inflamación, leucemia, una reacción alérgica o estrés severo. Finalmente calculamos el hematocrito, que lo definimos como la proporción porcentual resultado de la división del volumen de eritrocitos sobre el volumen sanguíneo. Se puede utilizar un ábaco o regla que te otorga la medida directa por lectura, como se muestra en la imagen, colocando cuidadosamente la base del capilar desde donde comienza la línea de sangre en 0% y la línea de la regla cruzando el borde superior del capilar representando el 100%. La regla se baja hasta la línea de los hematíes y se lee el porcentaje marcado a la derecha. En nuestro caso, los valores fueron del 45% para la primera muestra y del 46% para la segunda.
La diferencia es de 1% exactamente, por lo que damos por válidos los resultados, ya que no es mayor al 2 o 3%. Al compararlos con los valores de referencia aceptados, vemos que se encuentran dentro del rango de normalidad, por lo que podemos decir que el paciente no presenta ninguna condición o patología visible o medible. Continuamos con la segunda parte, hemostasia y coagulación. La hemostasia es el proceso que permite mantener la sangre dentro de un vaso sanguíneo dañado. La respuesta hemostática debe ser rápida, reducir el foco de la lesión y cuidadosamente controlada para ser efectiva. La hemostasia se realiza en 3 pasos. Primero, una vasoconstricción. Segundo, bloqueo temporario de una ruptura mediante un tapón de plaquetas. Tercero, coagulación. El primer paso de la hemostasia es la constricción inmediata del vaso dañado para disminuir el flujo sanguíneo y la presión dentro del vaso en forma temporaria. Al presionar una herida sangrante, disminuye también el flujo sanguíneo en el vaso dañado. La vasoconstricción es causada por moléculas parácrinas liberadas por el endotelio. Tercer paso de la hemostasia. La coagulación se divide en 2 vías que luego se unificarán. La vía extrínseca. Comienza cuando los tejidos dañados exponen al factor tisular, llamado también tromboplastina tisular o factor 3. La vía extrínseca se denomina también vía del factor tisular. El factor tisular activa el factor 7 que comienza con la vía extrínseca. Vía intrínseca. Comienza cuando el daño al tejido expone al colágeno. Por este motivo, la vía intrínseca también se denomina vía de activación por contacto. Esta vía utiliza las proteínas presentes en el plasma. El colágeno activa la primera enzima, el factor 12, que inicia la cascada, en el cual comienza la secuencia de reacciones que activan finalmente al factor 10. Los fosfolípidos plaquetarios y el calcio pueden también participar en la activación del factor 10. Una vez activado este, se combina con el factor 5 para formar las enzimas protrombinasa, al igual que en la vía extrínseca, completando así la vía intrínseca. La formación de la protrombinasa marca el inicio de la vía común. La protrombinasa y el calcio catalizan la conversión de la protrombina en trombina. La trombina, en presencia del calcio, convierte el fibrinógeno soluble en hebras laxas de fibrina insoluble. La trombina también activa el factor 13, que es el factor estabilizador de la fibrina, que refuerza y estabiliza la trama de fibrina en un coágulo resistente. Siguiendo las indicaciones y con supervisión, se extrajeron 5 mililitros de sangre venosa de una compañera. Se virtió 1 mililitro de sangre en cada tubo y se incubaron según el cuadro. Se inclinaron los tubos hasta que se dejó de mover la sangre y se tomaron los tiempos de coagulación. En el tubo 1 podemos ver el tiempo de coagulación de la sangre habitual dado los factores sanguíneos y lo tomamos como referencia. El resto de los tubos tenían EDTA como anticoagulante y cloruro de calcio como reactivo. El EDTA es un agente quelante, por lo que en un tubo con solo sangre, esta no coagularía. Pero al agregarle más calcio del que ya tiene la sangre, saturamos el sistema EDTA y la sangre coagula igual, pero de manera tardía. A los tubos 2, 3 y 4 se le sumó otro factor condicionante como la temperatura, y se comparó el tiempo en el que estos coagulaban. Como podemos ver, el tubo a temperatura ambiente, temperatura distinta a la fisiológica, se activó la coagulación más rápido, debido a que es una situación equivalente a la extravasación de la sangre o hemorragia. A 37, la muestra está a temperatura fisiológica, es decir, en la misma temperatura que estaría si se encontrara circulando en el organismo, por lo que la tendencia a la coagulación es menor. A temperaturas bajas no hay coagulación. Esto se debe a que las enzimas de la cascada de coagulación se encuentran inactivadas por no encontrarse dentro del rango óptimo de temperatura requerido para llevar a cabo su acción fisiológica. El tubo 5 contenía EDTA. Luego se le agregó cloruro de calcio y heparina, que es otro anticoagulante que trabaja potenciando el efecto inhibitorio de la antitrombina 3 sobre los factores 5 y 10. El factor 10 es el que luego forma un complejo con el calcio para continuar la coagulación, por lo que si se inhibe el calcio y el factor 10, la sangre no coagulará como ocurrió en este tubo.
Por último, en esta experiencia realizamos observaciones al microscopio de los elementos formes de la sangre de un frotis otorgado por la muestra, y estos fueron los resultados. Muchas gracias.